Cuando hemos dicho en pasados vídeos que el 2023 va a ser un año histórico y apasionante en esto del ferrocarril, no nos quedábamos cortos. Estos días se han conocido las cifras de viajeros, cuotas de mercado y precios de las rutas españolas en tren y son más que interesantes y te las cuento en este vídeo. Son varios los titulares a analizar en estos primeros 4 meses del año, que sigue consolidando cifras récord de viajeros, más aún tras una Semana Santa donde los trenes rebosaban de viajeros y que han incrementado las cifras de lo que va de año, logrando Renfe plantar cara a sus rivales Irio y Wigo y resistir como líder en España, y a pesar de los descensos presumibles en viajeros, ha logrado sumar 900.000 nuevos viajeros en el AVE pese al auge de las ofertas low cost, lo cual se traduce también en un excepcional incremento de viajeros en tren de forma global que ha hecho posible la paradoja de que a pesar de perder cuota de mercado haya ganado viajeros. Pese a los malos augurios que se preveían para Renfe por la liberalización del transporte ferroviario, la empresa pública ha consolidado sus resultados en el primer cuatrimestre de este año, logrando volver a beneficios en abril por primera vez en 2023. Un dato más que halagüeño, si bien mayo y junio serán meses cruciales para comprobar la evolución de estas cifras. Esta misma semana hablábamos en otro vídeo de la creciente diferencia entre el avión y el tren a favor del ferrocarril, allá donde hay alta velocidad, más aún en las rutas con varias marcas compitiendo entre sí, y la entrada de nuevos competidores no ha conseguido lastrar los resultados de Renfe de forma tan dramática como se esperaba, que ha sabido capear la liberalización del sector ferroviario. Concretamente, la demanda en el AVE, el producto estrella de la alta velocidad en Renfe, a pesar de la entrada en España de la competencia de Irio y Wigo, la filial de bajo coste de la SNCF, Renfe ha crecido en el primer cuatrimestre un 15,1%, con casi 900.000 nuevos viajeros en este periodo, una subida que se entiende por la entrada masiva de nuevos viajeros al mercado ferroviario gracias al momento de mayor agresividad en rebaja de precios y mayores frecuencias que nunca, que ha logrado una bajada generalizada de precios que en algunas rutas ha llegado a alcanzar el 23%, eso sí, solo, y destacamos lo de solo, en las rutas con más de una marca, ya que donde Renfe no tiene rival, esa bajada de precios simplemente no ha existido. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Los corredores que más se han beneficiado de esta competencia han sido claramente las líneas Madrid-Valencia y Madrid-Barcelona, obviamente, al ser los únicos donde estos 4 primeros meses competían las 4 diferentes marcas, que han disparado el número de usuarios un 119% y un 57% respectivamente, logrando la ruta entre las dos principales ciudades del país, 3,1 millones de viajeros, y el millón de viajeros en la que une Madrid con la capital del Turia, siendo estos primeros meses del año clave para este trazado, al ser la primera vez donde hemos visto a las 4 marcas compitiendo entre sí, sufriendo importantes cambios en las cuotas del mercado y una agresiva campaña de precios que llegó a rebajarlos en algunos momentos hasta un 57%. De esta forma, Irio operó por primera vez en el corredor Madrid-Barcelona, todo un trimestre completo, donde había mucha expectación por saber su impacto en el mercado, más teniendo en cuenta su objetivo de robarle clientes al AVE de Renfe, si bien su número de frecuencias aún era bajo a primeros de año y se ha ido incrementando, lo cual la ha llevado a lograr un 17,5% de la cuota, donde el AVE de Renfe acaparó un 48%. Wigo y sus trenes de bajo coste consiguieron un 23,9% y Ablo, la marca low cost de Renfe, sigue estando a la cola con un 10,6%, menos de la mitad de lo logrado por su gran rival directo. Por tanto, si sumamos AVE y Ablo, Renfe habría logrado un 58,6% en esta ruta. En el corredor Madrid-Valencia, el AVE de Renfe concentró la mayor cuota también, con el 43,3%. Wigo, que redujo su oferta volviendo a las 5 circulaciones diarias por sentido y siempre en doble composición, una de las claves de sus buenas cifras, obtuvo un 26,2%. Ablo registró el 17,2% e Irio un 13,3%.
Ruta donde, a pesar de estar los 4 meses, parece haber entrado con mal pie y habrá que analizar en el futuro los motivos. Y juntando por tanto AVE y APLO, Renfe acapararía un 60,5% en esta ruta. Renfe, por tanto, a pesar de sufrir un recorte más que notable y esperado, en todas esas rutas donde ya tiene competencia, está logrando resistir, especialmente frente a Irio, y el descenso en cuotas se está viendo compensado por el incremento de viajeros, por lo que si sabe jugar bien sus cartas y hace los retoques pertinentes, no sería de extrañar que remonte el vuelo y abra más diferencias con sus rivales en los próximos meses. El otro dato importante que nos dejan estos 4 primeros meses es el de la disminución en los precios de los billetes, que según la CNMC se vio más claramente en los corredores Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia, es decir, los dos donde ya se cuentan con las 4 marcas, con una bajada que ronda entre el 22 y el 23%, mientras que las rutas donde menos se ha notado fueron las de Madrid-Málaga, con un 6% menos, la Madrid-Sevilla con un 0,8 menos, mientras que la Madrid-Alicante o las rutas del norte no han cambiado sus precios, demostrándose que allá donde no hay competencia no se mueven las tarifas. Aunque en la Madrid-Alicante, Irio está a punto de arrancar sus operaciones y Wigo lo hizo muy recientemente, por lo que los próximos meses deberían ofrecer importantes novedades. También en el caso de las rutas andaluzas. En cuanto a los precios medios, un billete de tren entre la capital de España y la ciudad condal pudo comprarse por unos 33 euros de media en Irio y Wigo, mientras que en APLO la media fue de unos 40 euros, mientras que el AVE de Renfe volvió a ofertar el precio más alto, con 66 euros por billete de media. Con estos datos se consolidan los resultados de Renfe, que durante los 4 primeros meses del año ha registrado unas pérdidas de 67,6 millones de euros, un 30,4% menos que los 97 millones que se dejó en ese mismo periodo en 2022, aunque en abril registró su primer beneficio mensual en lo que va de año, con 2,8 millones de euros en ganancias netas, logrando en estos meses recuperar 40 millones de viajeros, con un aumento del 31% sobre el año pasado, hasta un total de 170,4 millones de pasajeros, aunque destacando los crecimientos importantes en cercanías y media distancia por la bonificación de los abonos, donde el detalle del aumento de viajeros es más importante si cabe al ser los primeros meses del año poco favorables respecto a otros periodos del año, por lo que el verano que está al caer puede ser un verdadero boom para el sector ferroviario. Sin embargo, más allá de las cifras positivas, hay un detalle que podría empezar a ser preocupante y es el incremento de incidencias, donde quizá por el mayor uso de la infraestructura o los propios trenes, estamos viendo como las noticias de retrasos e incidentes en los convoyes de varias rutas parece ser más frecuente de lo habitual, una de las joyas de la corona del tren para competir con el avión, la fiabilidad y la puntualidad. El último incidente más llamativo, el de la doble avería en 2 convoyes en doble composición entre Barcelona y Madrid el pasado fin de semana, que afectó de forma directa o indirecta a más de 5.000 personas. Un detalle que habrá que seguir de cerca y esperemos no estropee la bonanza que está disfrutando el tren en los últimos tiempos, que aquí seguiremos contando. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.